Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo. A nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus, es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Rodrigo Remón y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor Piero Cortina González, quien compartirá con nosotros el tema separación y disolución del vínculo matrimonial. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. El doctor Piero Cortina González es abogado especializado en Derecho Civil Patrimonial y Expatrimonial, con experiencia en litigios, arbitrajes, consultoría legal, en materia contractual, inmobiliaria y administrativa. Además, ha sido conferencista y autor de artículos jurídicos. Actualmente es adjunto de docencia en la Universidad de Lima y anteriormente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, el doctor Piero Cortina González. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder compartir este espacio el día de hoy. Agradezco desde ya la invitación. Quizá lo primero que tengo que decir es pedir unas breves disculpas porque esta sesión estuvo programada para el día sábado, solo que por cuestiones que escaparon a lo que yo puedo controlar, no se pudo dar el día sábado, así es que propuse que sí el día de hoy. Entonces, insisto, lo primero que tengo que hacer es pedir las disculpas a eso, por eso. Muy bien. En efecto, el día de hoy a mí se me ha pedido desarrollar un tema más que interesante relacionado al derecho de familia, puntualmente a una situación patológica del vínculo matrimonial, ¿no? Y vamos a ir viendo, mientras vayamos avanzando, el por qué le denomino así como una situación patológica, entendiéndose que estos dos temas que vamos a ver el día de hoy, ahora voy a decir cuáles son, entienden una etapa del vínculo que explica o su debilitamiento o su extinción, ¿no? Estoy hablando propiamente de las instituciones de la separación de cuerpos y del divorcio, ¿no? Entonces, a lo que vamos a hacer referencia en la próxima hora, quizá un poco más, no pienso que esto se extienda más, a lo que vamos a ir haciendo referencia en la próxima hora es a esos dos momentos. Y digo dos momentos no necesariamente porque son momentos sucesivos, digo dos momentos porque son dos escenarios que pueden suceder dentro del vínculo conyugal, ¿no? Teniendo en cuenta entonces que ese va a ser el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, y digo hablar porque tampoco es la idea que esto sea un monopolio de la palabra, la idea es que esto sea muy fluido por ambos lados, dentro de lo posible, por supuesto. Entonces, teniendo ese contexto, es que debemos empezar con una idea básica. ¿Cuál es esta idea básica? La idea básica es que nosotros, cuando estamos hablando de la institución matrimonial, y en relación a ello, a cómo este vínculo o se debilita o se extingue, estamos hablando de un acto jurídico en sentido estricto. Y nótese que estoy hablando o que estoy catalogando el acto como en sentido estricto, para hacer esta diferencia teórica que no la hace el código, pero que todos lo sabemos, entre el acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Es importante porque cuando hablamos del acto en sentido estricto aplicable al derecho de familia o dentro de la concepción del acto en sentido estricto de manera general, estamos haciendo referencia a que este es un acto respecto del cual los celebrantes no pueden acordar su reglamentación. Nótese que no estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de compraventa, en donde las partes acuerdan cuál es el precio, cuándo se otorga el precio, cuándo se transfiere, y si fuera un inmueble, por ejemplo, la posesión del inmueble. Quiere decir, no estamos hablando de un acto en donde las partes deciden el contenido del acto, sino que estamos hablando de un acto
insisto, en sentido estricto, en la medida de que las partes deciden su celebración, eventualmente deciden su culminación, pero no deciden mucho más. No deciden cuál es el contenido del acto o cuál es la reglamentación, el programa reglamentario del acto. Yo decido, por supuesto, si me caso, manifiesto mi voluntad para ver si es que me voy a unir en matrimonio con una mujer. Eh, Dado que, digamos, el código peruano, al menos el código civil peruano, establece solamente la unión heteroafectiva, ¿no? Y yo decido si es que me caso. Pero no es que yo voy a poner en el acta de matrimonio, en acuerdo con quien fuera a casarme, que el matrimonio va a durar solo 5 años, es decir, no lo voy a sujetar a un plazo. O no puedo exponer en el acta de matrimonio que se me va a permitir tener más de una mujer, no, porque estaría vulnerando los deberes de la unión matrimonial, el deber de fidelidad en este caso. Entonces, es claro el tema de que realmente estamos ante un acto jurídico en sentido estricto. Y ojo que cuando hablo del acto jurídico en sentido estricto dentro del derecho de familia, no solamente refiero al acto matrimonial, el derecho de familia está lleno de ese tipo de actos. Pensemos, por ejemplo, en el acto de adopción. Es un acto jurídico la adopción, pero yo no la puedo condicionar. No puedo, si es que fuera una adopción, digamos, de carácter administrativo, solicitar a la administración que incluya en la resolución correspondiente que yo puedo revertir como adoptante la adopción. No puedo. O imponer una condición, imponer un plazo. Entonces, cuando hablo de acto en sentido estricto, estoy hablando, lo que quiero decir es que el derecho de familia está lleno de estos actos, pero ahora vamos a puntualizar puntualmente del matrimonial. ¿Y por qué puntualmente del matrimonial? Si es que esta sesión no es por ejemplo, los requisitos de validez del matrimonio. Estamos hablando de la disolución. Porque también para la disolución es la ley la que establece cuáles son los escenarios de disolución. Independientemente de que se puede disolver el matrimonio por común acuerdo, la ley establece las causales. La ley establece, sea un supuesto de divorcio sanción o divorcio remedio, algo que vamos a ver todavía un poquito más adelante, establece las causales. O también establece las causales para la separación de cuerpos, ¿no? Y esto lo comento yo como una simple, como una simple anécdota para que se entienda un poco cuando digo que es la ley la que establece causales, ¿no? Y en un tiempo, hace ya algunos años, tuve un pequeño paso por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y allá en Buenos Aires, bueno, en Argentina en realidad, el nuevo código civil y comercial, bueno, desde antes en realidad, establece algo que es el divorcio incausado. No necesitas una justificación para divorciarte. Tú vas al juez y le dices, juez, me quiero separar, y el juez te separa. No te pregunta por qué, ¿no? Y claro, dentro de la noción peruana, el código peruano, esto es muy raro, ¿no? Yo recuerdo haberle preguntado a un profesor que se llama Ameal, era un profesor de responsabilidad, en realidad, le preguntaba, ¿cómo es esto de que acá la gente se puede divorciar sin causal, sin causa, sin justificación, sin que alguien tenga culpa, sin que alguien hubiera sido infiel, por ejemplo, ¿no? Y este profesor, en una, sí, tal cual, Luis, tenía mejores dibujos. Y este profesor, de una manera entre paternalista y graciosa, me decía, peruanito, me decía él, ¿no? De cariño, peruanito, me decía. Es que nadie puede obligar a nadie a amar, ¿no? Y claro, una respuesta tan, no voy a decir poética, digamos, una respuesta tan simple, tan sencilla, tan de poquitas palabras, justifica un aspecto legal importantísimo. Nadie puede obligar a nadie a amar, ¿no? Entonces, eh, no, 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 Luis, respondiendo a tu pregunta, actualmente no, el divorcio necesita una justificación aunque sea convencional. No existe el divorcio incausado en el Perú todavía. Esperemos que exista. Y es más, en un rato vamos a explicar el por qué es esto. Lo vamos a explicar con ocasión de que cuando veamos la separación de cuerpos. Entonces, lo que yo quiero decir, o terminar la idea con esta anécdota, o terminar esta primera gran idea de lo que estamos conversando en todo caso, es lo siguiente. Al ser el acto matrimonial un acto jurídico en sentido estricto, la norma establece cuándo puedes extinguirlo fuera del supuesto de convencional, de común acuerdo, que es un supuesto aparte.
Pero cuando no hay común acuerdo, la ley establece el cuándo, la ley establece el cómo, la ley establece inclusive el por qué. Entonces, eso muestra, clara muestra de que estamos, insisto, y ya con esto termino esta primera idea, estamos ante un acto jurídico en sentido estricto. La ley establece el programa normativo del acto, para ponerlo en cristiano. Teniendo en cuenta esta primera idea, ahora sí empecemos a desarrollar estas dos instituciones en las que voy a hablar con ustedes hoy día, que es la separación de cuerpos y el divorcio. Y ya cuando estemos en la etapa o hablando del divorcio y entremos a las causales, desarrollaré o comentaré un poco el único pleno, en realidad, el único pleno casatorio que habla de temas de derecho a la familia, que es el tercer pleno, que justamente tiene que ver con una causal de separación de cuerpos y de divorcio, como es la separación de hecho. Por eso ya lo vamos dejando para el final, en todo caso, este análisis jurisprudencial, si se quiere. Empecemos entonces con la separación de cuerpos. La separación de cuerpos, y quizá debo partir con esta idea, no es, no es es raro a veces cuando uno empieza a definir algo a partir de lo que no es, ¿no? Pero claro, yo creo que acá se justifica porque suele haber confusiones. La separación de cuerpos no es separación de hecho. Muchas veces se le confunde, quizá por la similitud de los términos. La separación de cuerpos no es separación de hecho. Están relacionadas, sí, pero no son lo mismo. La separación de cuerpos, si se quiere ver de alguna manera, es una consecuencia legal a un hecho que ha preexistido, a una causal o a un acuerdo. Ahora voy a explicarlo mejor, pero quiero empezar con esta diferencia. En cambio, la separación de hecho es una situación fáctica, es un hecho, como dice el nombre. De hecho, de hecho, la separación de hecho, o para no confundir con el fraseo, la separación de hecho puede ser una causal de separación de cuerpos. La separación de hecho puede justificar la separación de cuerpos. Creo que con esa microexplicación se entiende perfectamente que no son lo mismo, aun cuando estén relacionados. Sobre la separación, de hecho, volveremos en un momento, pero quería hacer primero esta distinción y decir no son lo mismo. Mientras vayamos avanzando se van a dar cuenta con más claridad por qué no son lo mismo. La separación de cuerpos entonces es una consecuencia legal. ¿Consecuencia legal de qué? Podrán preguntarse ustedes. Consecuencia legal de si es que se ha incurrido en algunas de las causales establecidas en el artículo 333 del Código Civil, que de hecho son las mismas causales que se aplican para el divorcio, o consecuencia legal también de un común acuerdo. Las partes pueden acordar tener un pronunciamiento judicial o a través de un procedimiento notarial, inclusive a través de un procedimiento municipal, que exista, mediante un documento formal, una declaración de que están separados, no divorciados. Había dicho hace un momento que la separación de cuerpos no es lo mismo que separación de hecho. Ahora digo otra cosa. La separación de cuerpos no es lo mismo que un divorcio. Y si no es lo mismo que un divorcio, ¿qué es entonces? La separación de cuerpos, el legislador lo ha concebido como una etapa en la que el vínculo matrimonial no se extingue, pero sí se debilita. Claro, el Código Civil no usa la palabra debilitación del vínculo matrimonial, no lo hace. Pero con las características que vamos a ver ahora se van a dar cuenta que es un momento en el que el vínculo se debilita, pero no se extingue. Y esto nos lleva a la siguiente idea. Bueno, en realidad no es una idea mía, es una idea que la desarrolla muy bien el profesor Enrique Barsi, no solamente en sus clases, sino también en su tratado de Derecho de Familia, y que le hemos conversado también varias veces. El profesor Enrique Barsi dice que la separación de cuerpos es un instrumento legal que lo que busca en realidad es proteger al matrimonio, promover el matrimonio. Claro, alguien podría decir, oye, pero acá parece que existe una contradicción. Por un lado me estás diciendo
que la separación de cuerpos debilita el vínculo, pero por otro lado me estás diciendo que es una institución que busca promover el matrimonio. Vamos a explicarnos. Cuando el legislador regula la separación de cuerpos, en realidad, vamos a ver algunos artículos en un momento, en realidad lo que está haciendo es darle una suerte de oportunidad a los cónyuges para que dentro del plazo que dure la separación de cuerpos puedan eventualmente reconciliarse. Tanto es así que si es que existe la separación de cuerpos, si es que se declara judicialmente, por ejemplo, o notarialmente, por ejemplo, o municipalmente, por ejemplo, el paso siguiente a la separación, si es que las partes lo quieren, es el divorcio. Pero no te puedes divorciar inmediatamente, tienes que esperar. Y tienes que esperar un plazo de 2 meses. Claro, alguien podría decir, oye, pero ¿por qué el legislador, por qué el legislador impone un plazo que debe de pasar para que de la separación de cuerpos pases al divorcio? Es justamente porque el legislador lo que ha querido es que las partes, en lugar de ir a un divorcio de manera directa, pasen por un proceso previo en el que se debilita el vínculo, no se extingue. Y en la medida que no se ha extinto, estas partes, en esos 2 meses, que es un plazo legal, puedan de alguna manera arreglar sus diferencias. Es por eso que Enrique termina diciendo, oye, la separación de cuerpos en realidad busca promover la subsistencia del matrimonio, porque no te puedes divorciar inmediatamente, sino que existe este tiempo de posible reconciliación. Entonces, si quisiéramos dar una idea principal sobre la separación de cuerpos, esta idea sería la primera idea principal sobre la separación de cuerpos. Esta idea sería la siguiente. La separación de cuerpos es una declaración o judicial o notarial o municipal. Será judicial, por supuesto, cuando no haya común acuerdo. Será notarial o municipal cuando sí haya común acuerdo. Será esta declaración que se da que no extingue el vínculo y respecto de la cual debe pasar un plazo legal para proceder con el divorcio. Teniendo en cuenta que esto es la separación de cuerpos, veamos cuáles son algunas de sus características. Primera característica, la separación de cuerpos responde, como acabo de señalar, a un principio de la promoción del matrimonio, porque no lo extingue, lo debilita temporalmente con la con la finalidad de una posible reconciliación entre las partes. Segunda característica, genera un cambio en el estado de familia, por supuesto. Y acá una primera nota al pie de página cuando hablo de estado de familia. El estado de familia, y esto lo digo porque a veces no queda muy claro, el estado de familia es un concepto propio del derecho de familia, por supuesto, que busca señalar cuál es la situación jurídica dentro de una relación familiar. Dicho de otra manera, este concepto de situación jurídica que a muchos nos han enseñado en la universidad, en los cursos de obligaciones, acto jurídico principalmente, es ese concepto llevado al derecho de familia. De tal manera que podríamos conceptualizar esa noción de estado de familia, este rótulo de estado de familia, como la valoración que hace el ordenamiento de un sujeto respecto de un vínculo familiar. Yo, por ejemplo, tengo el estado de familia de hijo. Si estuviera casado, que no lo estoy, tendría el estado de familia de cónyuge. Insisto, es la valoración que hace el ordenamiento respecto de un sujeto teniendo en cuenta un vínculo familiar. Situación jurídica familiar, si lo quieres decir de otra manera. Pero claro, este estado de familia que cambia con la separación de cuerpos tiene sus elementos. El estado de familia tiene dos elementos. Un elemento es el título y otro elemento es la posesión de estado. Para que se entienda un poco mejor. Yo acabo de decir que tengo el estado de familia de hijo. Y yo como hijo tengo un título, mi acta de reconocimiento, esa que está en RENIEC, mi acta de nacimiento en el cual se me reconoce. Y tengo posesión de estado, porque yo a lo largo de los años, digamos antes más que ahora, he estado en posesión
de los derechos que he tenido como hijo. Digamos, mi padre me ha brindado alimentos, me ha brindado educación, etcétera, etcétera. Entonces el estado de familia está compuesto por el título y por la posesión del estado. Claro, lo ideal es que exista o que coexistan el título y estado, que una persona tenga título y posesión del estado. Lo cierto es que esto no siempre pasa. Hay casos en donde hay título sin posesión, hay casos en donde hay posesión sin título, hay casos en donde están los dos elementos, hay casos en donde no está ningún elemento, ¿no? Lo ideal es que estén los dos elementos, que alguien tenga su título y la posesión. No siempre pasa. Pensemos, por ejemplo, en un hijo que ha sido reconocido, tiene título, tiene un documento formal que lo identifica como hijo, pero nunca tuvo posesión de Estado porque su padre nunca atendió los deberes que tenía respecto de él en esa relación filial. Entonces es una persona con título sin posesión de Estado. Puede ser al revés. Puede ser que el niño nunca fue reconocido formalmente, no tiene título, pero siempre fue tratado como hijo. Se le dio alimentos, educación, vivienda, recreo, tuvo posesión, pero no tuvo título. Puede ser que no haya ninguno de los elementos en una persona. Pensemos, por ejemplo, en un niño abandonado. No tiene título porque no fue reconocido, fue abandonado, y no tiene posesión porque fue abandonado. Insisto, lo ideal es que existan los dos. ¿Por qué he hecho toda esta explicación del estado de familia? Primero, porque es un tema que no siempre se enseña en las facultades. Y segundo, porque yo he dicho que otra característica de la separación de cuerpos es que se modifica el estado de familia. La pregunta es, ¿qué se está modificando del estado de familia? ¿El título o se está modificando la posesión? ¿Qué elemento del estado de familia es el que se modifica cuando existe, por ejemplo, una sentencia que declara la separación de cuerpos? La respuesta es que se están modificando los dos. Se está modificando el título y la posesión. ¿Por qué? Primero que se está modificando el título, porque esa sentencia ya a las dos partes que fueron miembros de la relación conyugal, que siguen en una relación conyugal, insisto, porque la separación de cuerpos no extingue el vínculo, pero sí le cambia el estado a separado. No es, por supuesto, que en el acta matrimonial va a haber un rótulo que diga separado, no confundir estado de familia con estado civil, pero sí se tiene una sentencia que declara una persona como separada de otra. El título de alguna manera se ha modificado. Y por supuesto, también cambia la posesión. ¿Por qué cambia la posesión? Lo vamos a ver en un momento. Porque una de las consecuencias, por ejemplo, de la separación de cuerpos es que ya no hay deber de cohabitación. Yo ya no tengo por qué vivir con la otra persona. Entonces, de alguna manera, mi posesión de Estado, de cónyuge, ha variado. Ya no estoy haciendo posesión de todas las atribuciones que me permitía la ley. Ya no hago cohabitación. La sociedad de gananciales también fenece, se extingue. La posesión está cambiando. Entonces, cuando yo digo que una característica de la separación de cuerpos es la modificación del estado de familia, modificación a separado, lo que estoy diciendo es que está cambiando tanto el título como la posesión de Estado. Quiero decir, están cambiando los dos elementos que conforman el concepto de Estado de familia. Insisto, no confundir Estado de familia con Estado civil. Son cosas distintas. Otra característica de la separación de cuerpos. La separación de cuerpos, como dije inicialmente, es una declaración judicial o notarial o municipal. Es una consecuencia legal, mejor dicho. Mm, que sea una consecuencia legal no quiere decir que no esté sustentada en una situación fáctica o que no genere una situación fáctica. La separación de cuerpos va a generar una situación fáctica. Va a generar que ya no haya cohabitación, por ejemplo. Lo que quiero decir entonces es que la separación de cuerpos, como característica, es un hecho, pero no es solamente un hecho. Es un hecho y además es una declaración legal, insisto, judicial, notarial o municipal. Otra característica es que la separación de cuerpos puede tener dos fuentes, o mejor dicho, se puede dar en dos escenarios.
puede ser o derivada de una causal, que lo veremos en un momento, cuando veamos divorcio, porque son las mismas causales, o derivado de un común acuerdo. Si es derivado de una causal, tendré que irme a un proceso y tendré que interponer mi demanda de separación de cuerpos. Y el juez va a tener que analizar cuál es la causal. Y si se ha configurado la causal, emitirá una sentencia declarando la separación de cuerpos, extinto a las sociedades gananciales, entre otros efectos que veremos. Entonces, dicho de otra manera, otra de las características de la separación de cuerpos es cómo se da, en tanto si es por una causal o si es por un común acuerdo. La característica quizá más resaltante, y de repente es por esta que debe haber empezado, es que la separación de cuerpos no extingue el vínculo, solo lo debilita. Y otra característica es que lo que sí extingue es la sociedad de gananciales que se hubiera dado entre las partes, ¿no? Cuando se emite la sentencia, porque se entiende que no se ha dado de un acuerdo, sino bajo una causal, que están establecidas en el artículo 333 del Código, lo que hace el juez es disolver las sociedades gananciales y se tendrá que hacer una liquidación, se tendrá que hacer un inventario para establecer qué bienes tenía la sociedad y con qué bienes se va a quedar cada parte, producto del inventario que tenga que hacerse. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos de una separación de cuerpos va a depender de sobre quién querramos analizarlos. Hay efectos que la separación va a tener sobre los cónyuges, no cónyuges, como a veces coloquialmente se dice, es cónyuges. Va a depender los efectos sobre quién los analicemos. Va a haber efectos de la separación de cuerpos respecto de los cónyuges y va a haber efectos de la separación de cuerpos respecto de los hijos, si es que los hubiera. ¿Qué efectos hay respecto de los cónyuges? El efecto inmediato. Bueno, no el efecto inmediato, digamos, uno de los efectos regulados expresamente, al menos en el Código Civil, es que se suspende la cohabitación. De hecho, la suspensión de la cohabitación está expresamente regulada en el artículo 332. El artículo 332 dice tal cual lo siguiente, me permito leer rápidamente, ¿no? Dice, la separación de cuerpos suspende los deberes relativos al hecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de sociedades gananciales. Evidentemente, y esto lo digo por si acaso, cuando se dice que se pone fin a las sociedades gananciales, quiere decir que se va, como todavía subsiste el vínculo matrimonial, se va a pasar al otro régimen, que es el régimen de separación de bienes. No es que se pone fin a la sociedad de gananciales y en consecuencia ya no va a existir ningún tipo de régimen matrimonial. No, tiene que existir un régimen porque el vínculo matrimonial existe aún, solo que bajo la separación de cuerpos. Y como tiene que existir un régimen, es que se da una variación a la separación de bienes. Ojo con eso. No es que ya no exista ningún régimen, sino que se varía el régimen. Entonces, el artículo 332 dice, ¿no?, que la separación de cuerpos suspende los deberes relativos al hecho y habitación. O sea, ya no tienes que vivir en el que fue el hogar conyugal. Pero acá una anotación importante. Yo recuerdo que en algún momento alguien me preguntó, el hecho de que tengas un pronunciamiento que declare la separación de cuerpos y en consecuencia no tengas que cohabitar, no quiere decir, bajo ningún supuesto, que puedes tener una nueva relación, que puedas tener, digamos, una nueva pareja. La separación de cuerpos suspende la cohabitación, pero no suspende otros deberes. Tú tienes que tener en cuenta que en el vínculo matrimonial existen tres grandes deberes, no los únicos, pero digamos que los principales. Uno de ellos es el de fidelidad, el otro es el de asistencia mutua y el otro es el de cohabitación. La separación de cuerpos suspende la cohabitación, suspende el hecho común, no suspende el deber de fidelidad. Entonces, aun cuando tú tengas una sentencia que declare tu separación, no puedes, digamos, por decirlo de alguna manera, rehacer tu vida.
No, tú todavía tienes un deber de fidelidad porque tu matrimonio sigue existiendo. Si es que tú tuvieras una nueva pareja y una situación simplemente de separación de cuerpos, podría ser esto interpretado como una causal de adulterio en caso haya habido acceso carnal, sexual con tu nueva pareja. Y va a ser la otra parte la que te va a poder demandar un divorcio, sanción, y vas a perder algunos derechos, como veremos más adelante. Pero entonces eso tiene que quedar claro. Cuando nosotros hablamos de los efectos, o cuando decimos que uno de los efectos establecido expresamente en el artículo 332 del Código Civil es que el deber de cohabitación se suspende, es ese deber de cohabitación, no el deber de fidelidad. Ojo con eso. Evidentemente, el segundo efecto es lo que dije hace un momento, la sociedad de gananciales fenece, haciendo un cambio a un nuevo régimen, que es el régimen de separación de bienes. Y respecto a esta situación, el artículo 318 del Código Civil, el artículo 318 del Código Civil dice lo siguiente, ¿no? Fenece el régimen de la sociedad ganancial cuando el numeral 2 dice justamente lo que les acabo de mencionar, por separación de cuerpos. Quiero decir, el código establece una serie de supuestos en donde el régimen ganancial se va a extinguir y uno de esos supuestos de los tantos que existen en el código, por lo menos seis, es justamente el de separación de cuerpos. Y es el artículo 320 el que va a establecer qué va a pasar cuando se da el fenecimiento de este régimen. El artículo 320 prevé que, fenecida la sociedad de gananciales, se procede de inmediato a la formación del inventario valorizado de todos los bienes. Evidentemente, este es un inventario que se da bajo miras de que los cónyuges van a tener que liquidar la que fuera la masa conyugal para ver qué bienes se van con cada quien, ¿no? Entonces, ese es el segundo efecto de cara al aspecto matrimonial. Perdón, el segundo efecto de cara a los cónyuges. Otro efecto, otra consecuencia legal de la separación de cuerpos, los alimentos. Cuando hay separación de cuerpos, si fuera convencional, por ejemplo, ahí los cónyuges deciden qué va a pasar con los alimentos, porque justamente es una separación de común acuerdo. Y una de las cosas que van a poder acordar son los alimentos. Pero si fuera judicial, quiere decir, si fuera una separación de cuerpos que no nace de un común acuerdo, sino bajo una causal de las que están previstas en el artículo 333, el Código Civil también establece algunas directrices. Algunas de ellas están previstas en el artículo 342, que dice, el juez señala en la sentencia, perdón, la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o viceversa. Lo que quiero decir entonces es que este efecto respecto de los alimentos, cuando el procedimiento para lograr la separación de cuerpos es judicial, va a requerir en sentencia un pronunciamiento del juez. Si es que hubieran hijos menores de edad, eso da cuenta, dice, eso se da, déjame abrir tu pregunta porque creo que Luis has hecho una pregunta ahí. Eso se da cuando la mujer o varón dependía económicamente. Sí, es uno de los supuestos que se da. De hecho, al final, terminando esta sesión, vamos a hablar de en qué caso se puede dar no solamente una situación de alimentos, sino además también una situación indemnizatoria por una separación, de hecho. Pero lo que tú dices es correcto. Quiero decir entonces, retomando, que el tema de los alimentos, el juez va a tener que pronunciarse en sentencia cuando hay hijos menores o hijos que todavía sean pasibles de dar alimento, que sean mayores de edad, pero siguiendo estudios con éxito, como dice el Código Civil. El juez va a tener que pronunciarse. O eventualmente va a tener que pronunciarse sobre los alimentos que se deba uno respecto del otro. ¿Por qué? Es la pregunta. Si estamos en separación de cuerpos, insisto con lo que dije hace un momento. El vínculo matrimonial tiene tres grandes deberes, principales al menos: fidelidad, asistencia y cohabitación. Insisto, la separación de cuerpos suspende la cohabitación. Todavía subsiste la de fidelidad, todavía subsiste la de asistencia. Y en base a este deber de asistencia es que el juez puede establecer una pensión de alimentos, no solamente para los hijos, también para el cónyuge,
que aún todavía es cónyuge porque el matrimonio sigue existiendo. Notes entonces la importancia de esos tres deberes. Otro aspecto, otro efecto, otra consecuencia legal que también existe cuando se da una separación de cuerpos es la relacionada a los derechos hereditarios. Sobre los derechos hereditarios, el artículo 343 también regula y prevé que el cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le corresponden. Es una suerte de supuesto de lo que ocurre con el divorcio o sanción. Lo que dice el código es, aquel que haya causado la separación de cuerpos, aquel que haya, digamos, aportado la causal, pierde derechos hereditarios que le corresponderían. Por supuesto, respecto de la relación conyugal, otro de los efectos. Pero estos son efectos entre los cónyuges. Hay efectos también respecto de los hijos. Principalmente dos. Primero, respecto de la patria potestad. Lo que prevé el código en su artículo 340 es que la patria potestad en principio se la va a quedar o aquel cónyuge que, no, se ha visto favorecido con la declaración, con la sentencia. Nótese que aquí estamos hablando de un contexto judicial, porque si fuera como un acuerdo, en el acuerdo también podrían ellos regularla, quién se va a quedar con los menores. En ese caso no había problema. Pero si el tema escala a un nivel judicial por lo que no hay acuerdo y estamos en base a una causal, en lo que prevé el código es que al principio la patria se la va a quedar a aquel que se ha visto beneficiado con el pronunciamiento. Esto es la regla general, por supuesto hay excepciones, el juez puede decidir otra cosa, pero el principio general es ese. Y la otra consecuencia o el otro efecto que existe respecto a los hijos es también el de alimentos. Como veíamos hace un momento, el juez va a tener que, en caso haya eh, hijos pasibles de recibir alimentos, el juez tendrá que determinar. ¿No? Entonces, hasta este momento, ya nos hemos tomado media hora más hablando de la separación de cuerpos, pero quiero dar un aspecto adicional. Y hemos hablado qué es, hemos hablado cuáles son sus características, hemos hablado cuáles son sus efectos, hemos hablado incluso qué es un estado de familia, hemos dicho cosas en paralelo. Pero veamos un tema adicional antes de pasar al tema del divorcio. Es ¿cómo es que finaliza la separación de cuerpos? Porque la separación de cuerpos está pensada para ser un aspecto temporal, más allá de que muchas veces puede durar mucho tiempo, porque no es que exista un plazo máximo para que dure la separación de cuerpos, pero está pensada para que sea un aspecto temporal. Y como está pensada para que sea un aspecto temporal, esto quiere decir que hay supuestos en los que la separación va a tener que terminar. Hay supuestos en donde la separación va a culminar. Un supuesto que quizá el más sencillo de explicar es el fallecimiento de uno de los cónyuges. Ahora te respondo, ahora te respondo, Pedro. Dame un minuto, por favor. Un supuesto es que la separación de cuerpos termine porque ha fallecido uno de los cónyuges. ¿Y por qué termina la separación de cuerpos si fallece un cónyuge? Por la sencilla razón, por la sencilla razón de que si un cónyuge fallece, entonces el vínculo matrimonial se extingue por causa de muerte. Y en ese sentido ya no tiene lógica mantener una situación de separación de cuerpos, porque la relación base de la separación, la justificación de que existiera la separación, se extinguió, porque el vínculo matrimonial se extingue con la muerte de un cónyuge. En consecuencia, si la muerte de un cónyuge extingue el matrimonio, también extingue la separación de cuerpos. Es una de las formas, uno de los escenarios en los que la separación puede darse. Otro escenario, que es el del divorcio, que pasado los 2 meses de declarada la separación, el cónyuge o los cónyuges por común acuerdo, o si va a ser judicial, el cónyuge que no aportó la causa, solicita el divorcio. Si fuera un proceso judicial, aquel que no aportó la causa, la justificación, la causal, podrá pedirle al juez, juez, ya pasaron 2 meses, no ha habido reconciliación, declara el divorcio. Y en consecuencia el juez procederá a declarar el divorcio. Y hay un tercer supuesto
en el que la separación de cuerpos también termina. Justamente es el de reconciliación. Es posible que en este plazo legal de 2 meses que la ley impone entre la separación de cuerpos y el divorcio, la pareja se reconcilie. Y si ese es el caso, tendrá que informarlo al juez. Le dirá al juez que se han reconciliado y el juez en consecuencia ya no declarará la separación porque ha ocurrido la reconciliación. O quizá ya la declaró. También es posible que ya la haya declarado. El juez ya hay sentencia declarando la separación. Aún así, puede darse un supuesto de reconciliación. Y se le informará al juez que ya había emitido sentencia que hubo reconciliación. Y ese estado de separación de cuerpos también se extinguirá. Habrá un nuevo pronunciamiento en el que se declara extinta la separación de cuerpos. Y evidentemente, ese deber de cohabitación que se había suspendido, no eliminado, sino suspendido, volverá a activarse, si cabe el término, y volverá a haber un deber de cohabitación. Entonces, nótese que hemos hablado de qué es la separación de cuerpos, de cuáles son sus características, de cuáles son sus efectos y cómo termina la separación de cuerpos. Evidentemente, en el medio hay muchas cosas que decir, pero digamos que este espacio que tenemos el día de hoy no es que sea una clase universitaria, sino hay que decir lo más relevante, también por los límites de tiempo. No me he olvidado de tu pregunta, Pedro, voy a leerla ahora. Pedro pregunta, ¿no? ¿Existe diferencia entre separación de hecho y separación de cuerpos? Sí. Pues justamente es una de las cosas que quería explicar más a detalle y voy a aprovechar tu pregunta para hacerlo. Decía yo hace ya un rato que la separación de cuerpos es una declaración judicial, es un efecto, es una consecuencia legal. ¿Consecuencia legal de qué? Puede ser una consecuencia legal de que las partes de común acuerdo así lo hayan decidido, y acá viene para responderte, o puede ser una consecuencia legal de que existe una causal para la separación de cuerpos. Una de esas causales, previstas en el artículo 333 del Código Civil, es la separación de hecho. Notes entonces que no podríamos decir que la separación de hecho y la separación de cuerpos son lo mismo, porque uno causa la otra. La separación de hecho es una situación fáctica. La separación de cuerpos es una declaración que puede ser judicial, puede ser un acuerdo notarial o una declaración municipal. Ahí reside, ahí reside la diferencia. Teniendo en cuenta eso, vayamos avanzando. No hay de qué, Pedro. Entonces, ese es el universo de la separación de cuerpos. Y quiero decir algo importante también, para no generar confusión. Cuando yo digo que la separación de cuerpos, cuando yo digo que la separación de cuerpos puede ser un paso previo al divorcio, no estoy diciendo que es obligatoriamente que sea un paso previo al divorcio. Evidentemente, uno puede recurrir a un proceso judicial de divorcio de manera directa, sin necesidad de pasar por una declaración de cuerpos previa, una separación de cuerpos previa. Entonces, no es que sea un prerequisito. O sea, puede ser una situación previa, si es que las partes así lo quieren, o si es que alguien así lo quiere demandar, pero no es que necesariamente sea un paso previo. Eso lo digo por si acaso. Entonces, ese es el universo de la separación de cuerpos. Un eventual preludio al divorcio. Consecuentemente, ahora tenemos que hablar del divorcio. Y ahora que hablemos de divorcio, sí haremos referencia a esas causales del artículo 333 que mencioné hace un momento. Y claro, ¿por qué lo voy a mencionar ahora? Porque en realidad son las mismas causales. Las causales de la separación de cuerpo son las mismas causales que se aplican al divorcio. Por eso que lo voy a mencionar recién ahora, hablando del divorcio. ¿Qué tenemos que decir del divorcio? Primero, el divorcio, al igual que la separación de cuerpos, también es un acto jurídico en sentido estricto. Ambas instituciones son actos jurídicos en sentido estricto. Con la diferencia de que, si bien respecto de la separación de cuerpos, el legislador promueve la figura como en un intento en el que los cónyuges puedan reconciliarse, el divorcio evidentemente no es promovido por el legislador. De hecho, lo que hace la Constitución es promover el matrimonio, no promueve el divorcio. Y claro, este es un elemento importante.
Yo comentaba también hace un momento esta anécdota que yo había tenido con un profesor en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y, y eso permite explicar también lo siguiente. Tanto el legislador busca evitar el divorcio que establece causales, que si no las acreditas, entonces no hay divorcio. Esa es la manera en que el legislador busca que subsista de alguna manera la institución matrimonial, digamos con no tanto éxito, porque si bien es cierto, cada vez hay menos divorcios, esto es porque también cada vez hay menos matrimonios, ¿no? Estadísticamente la institución matrimonial, generación tras generación, va perdiendo, digamos, va perdiendo popularidad. Y esto quizás sea así justamente porque, claro, casarse es muy sencillo. En el Perú divorciarse es lo complicado. Y es por eso que la gente, creo yo, ya no se casa, porque sabe que se puede estar, digamos, comprando un problema futuro. Lo que quiero decir es que quizá una de las formas inteligentes de promover el matrimonio es permitiéndole a la gente divorciarse más rápido, creo yo, porque si alguien puede advertir que puede disolver un vínculo matrimonial relativamente sencillo, entonces es más fácil que utilicemos el término, que se arriesgue a la unión matrimonial, porque va a poder salir si es que así lo desea. Creo yo entonces que la política legislativa ahí no está funcionando muy bien. Creo que una decisión inteligente para promover el matrimonio es justamente facilitar el divorcio, pero bueno, eso es una idea muy personal. Entonces, el divorcio, a diferencia de la separación de cuerpos, evidentemente sí lo que hace es extinguir el vínculo. Ya no lo debilita, ahora lo extingue. Y lo extingue de manera definitiva. No es que uno pueda revertir el divorcio, ¿no? No es como la separación de cuerpos que incluso siendo declarada puedes revertirla mediante la reconciliación. El divorcio no. Si después de divorciado te reconcilias, tendrás que volver a casarte. Pero el divorcio no lo reviertes. Entonces, si quisiéramos, bajo ese tamiz, hablar de las características del divorcio, primero tendríamos que no es una institución promovida por el ordenamiento jurídico, todo lo contrario. Segundo, respecto del estado de familia, ya no lo modifica temporalmente como pasaba con la separación de cuerpos. Ahora de pleno lo extingue. El estado de familia de cónyuge se extingue. Insisto, estado de familia no es el mismo que estado civil. El estado civil sí se modifica, de casado pasa a ser divorciado, pero el estado de familia se extingue. La situación jurídica de cónyuge no va más. Otra característica es que, y esa es una característica que, digamos, es similar a la de separación de cuerpos, es que el divorcio, tanto el divorcio como la separación de cuerpos puede ser o por causal, por las mismas causales del artículo 333, o por común acuerdo. Y otra característica es que existe, en caso hubieran hijos menores, una suerte de desdoblamiento de la patria potestad. ¿Por qué desdoblamiento? Porque si hubieran hijos menores, alguien va a tener que tener la tenencia y alguien va a tener que tener un régimen de visitas, digamos, la patria potestad se desdobla, que de hecho, como vimos en un momento, también es algo que sucede respecto de la separación de cuerpos. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Al igual que hace un momento, también podemos hablar de efectos respecto de los cónyuges y podemos hablar de efectos respecto de los hijos. Perdón. Respecto de los cónyuges, primer efecto, se disuelve el vínculo. Se extingue el estado de familia y la sociedad de gananciales, de manera similar con la separación de cuerpos. Se extingue también la vocación hereditaria. Evidentemente, si yo ya no voy a tener un vínculo matrimonial, si se va a extinguir el vínculo matrimonial y yo soy divorciado, si es que quien fue mi esposa, mejor dicho, quien fue mi cónyuge fallece, yo ya no voy a heredarle, se extingue la vocación hereditaria. Otra característica es que si fuera un divorcio por causal, ahora en un momento vamos a ver qué significa eso, el cónyuge culpable pierde derechos, ¿no? Pierde derechos gananciales, pierde derechos hereditarios, porque él aportó la causa. Eso se da en los casos del divorcio de sanción, que es un tipo de divorcio que vamos a ver ahora.
Y una característica también muy particular, que la digo simplemente para, para tenerlo en cuenta, ¿no? El nombre, el nombre. Hay una característica respecto de el nombre, pero del nombre de la mujer. Como ustedes saben, el artículo 24 del Código Civil regula un derecho que tiene la cónyuge respecto de llevar el apellido de su cónyuge. Específicamente, perdónenme, y para tenerlo en cuenta, veamos qué dice el artículo 24. El artículo 24 señala lo siguiente. El artículo 24 señala que la mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Nótese, y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que inclusive el divorcio, luego del divorcio, la mujer puede mantener el apellido hasta que contraiga nuevo matrimonio. Dice además, cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad de matrimonio. Luego dice, tratándose de separación de cuerpos, la mujer conserva su derecho a llevar el apellido del marido. ¿Por qué con la separación de cuerpos conserva el derecho de llevar el apellido del marido? Justamente porque el vínculo persiste. Y dice además, en caso existiera controversia, resuelve el juez. Claro, porque puede existir controversia. Pensemos en un supuesto en el que se da la separación de cuerpos. El código prevé que incluso en separación de cuerpos la mujer puede mantener el apellido, pero de repente la separación de cuerpos ya ha tenido tantos años que no tiene sentido. Y el cónyuge varón podría de alguna manera solicitar que se le cambie el apellido. Digamos, situaciones controvertidas, dice el código, las resuelve el juez. Ese es un efecto que existe respecto del nombre. El nombre como derecho, por supuesto. Y son los efectos que existen respecto de los cónyuges. Respecto de los hijos, los efectos son los mismos que una separación de cuerpos, los alimentos que habíamos visto hace un momento, ya por cuestiones de tiempo, porque ya estamos un poco avanzados, no voy a ahondar más en ello. Ahora, yo hablaba hace un momento de esto de remedio, sanción, perdón, divorcio, remedio, divorcio, sanción. Teóricamente, aunque el código no lo regula expresamente, hay dos sistemas para divorciarse, dos sistemas que explica la doctrina. El divorcio, sanción y el divorcio, remedio. El divorcio, sanción lo que busca es identificar al cónyuge culpable del divorcio, aquel que ha aportado la causal. Ahora vamos a ver cuáles son. Si es que eso ocurre, si es que eso ocurre, va a existir también una serie de efectos en el divorcio sanción. El cónyuge que ha aportado la causal va a perder patria potestad, de acuerdo al artículo 340 del Código Civil. El código que ha aportado la causal perderá derechos hereditarios, de acuerdo al artículo 343 del Código Civil. El cónyuge que aporta la causal perderá derechos alimentarios, de acuerdo al artículo 350 del Código Civil. El cónyuge que aporta la causal perderá los gananciales. Eh, entre otros que ya no voy a especificar ahora por temas de tiempo. Pero lo que quiero decir es que cuando se explica el divorcio o sanción, se le llama divorcio o sanción porque justamente hay una sanción, porque se identifica al culpable y se establece la sanción que prevé la ley. Por eso es divorcio o sanción. Cuando se habla de divorcio o remedio, no se busca al culpable. Para algunos efectos se va a poder analizar quién aporta la causa de la separación, pero no con la finalidad de sancionarlo, sino para establecer, por ejemplo, un sistema de indemnización como criterio de compensación que veremos al final cuando veamos lo relacionado al tercer pleno casatorio. Pero entonces, existen estos dos grandes sistemas, divorcio-sanción, divorcio-remedio. En el divorcio-sanción se identifica al culpable, se establece la sanción, en el divorcio-remedio no. Evidentemente existe también un tercer tipo de divorcio, que es el divorcio de común acuerdo, que puede ser notarial o municipal inclusive. Pero ahora, y ya con esto vayamos entrando en materia sobre las especificaciones de cada tipo de divorcio. Tanto el divorcio sanción como el divorcio remedio
como la separación de cuerpos, tienen sus causales. ¿Dónde están estas causales? Están en el artículo 333 del Código Civil, que establece 12 supuestos. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a hablar de algunos, porque lo que más me interesa es llegar a algunos comentarios sobre el pleno casatorio, sobre el tercer pleno casatorio. Primera causal, una de las causales, digamos, en nuestros tiempos más comunes, no nos vamos a hacer los de la vista ciega porque esto pasa. No quiero decir que ustedes lo hacen, pero quizás sí. Me asombra la rapidez con la que Luis habla del tema. Quiero pensar que es porque es bueno estudiando y no por otra cosa. No quiero pensar que está analizando el escenario para ver qué va a pasar. No quiero pensar eso. Pero en efecto, la primera causal de divorcio que prevé el código en el artículo 333 es el adulterio. Ojo, ojo, que el adulterio como causal no quiere decir cualquier tipo de infidelidad. Dicho de otra manera, tomarte de la mano con tu amante o con una chica con la que estás saliendo mientras estás casado o con un chico mientras estás casada, eso no es adulterio. Adulterio hace referencia a un acceso carnal. Específicamente, la jurisprudencia, ahí así lo he interpretado, tienes que probar que hubo coito, que hubo una relación sexual de carácter coital. De tal manera que si tú llegas a probar el acceso carnal y la voluntad de haber querido tener ese acceso carnal, ahora explicamos el tema de la voluntad, entonces se puede decir que se ha configurado la causal de adulterio. ¿Por qué digo la voluntad? Porque se tiene que determinar que ese acceso carnal ha sido voluntario. Imaginemos un supuesto. Imaginemos que a uno de los cónyuges lo ultrajan, lo violan. Se ha cumplido, digamos, con el supuesto de tener una relación sexual de carácter coital, sí se ha cumplido. Pero alguien podría concluir que eso es una causal de divorcio. Esa persona no ha tenido la intención de caer en ese supuesto de infidelidad. Ha sido violado o violada. En consecuencia, el elemento o los elementos que se exigen para que se configure la causal es voluntad y el acceso carnal. Por supuesto, por supuesto, por violación, difícil, difícil, lo veremos en un momento. Ah, toma de la mano, ya, ok, no, sí, eso podría configurar otro tipo de causal, una conducta deshonrosa, por ejemplo, ¿no? Que hace imposible la vida en común, por ejemplo, ¿no? Pero adulterio no, pero el otro supuesto sí. Entonces, este supuesto adulterio requiere voluntad y el acceso carnal. Claro, a veces probar el acceso carnal es difícil, porque claro, no es que el cónyuge perjudicado haya tenido una cámara grabando, por supuesto, ¿no? Eso no va a pasar. Salvo que el acto se haya dado dentro de la casa del hogar matrimonial y hubieran existido cámaras, difícil. Pero acá, por supuesto, el juez lo que tiene que hacer es uso o tendría que valorar sucedáneos de medios probatorios, ¿no? Por ejemplo, no se grabó el acto carnal, el acto sexual, pero hay una grabación en donde está el sujeto entrando a un hotel con su amante. Evidentemente, aunque ahora creo que se ha puesto de moda decirlo, no están yendo a grabar un podcast. Todo el mundo sabe para qué asiste a ese tipo de lugares, ¿no? Y el juez tendrá allí que utilizar el razonamiento para poder concluir, oye, si estás entrando, si te han grabado entrando a un hotel con una mujer que no es tu cónyuge, evidentemente es para tener una finalidad. La finalidad es el acto sexual, por eso uno va a un hotel. Bueno, en este tipo de circunstancias me refiero. O ya, digamos, un hostal, para que sea un caso más creíble. En consecuencia, la actividad probatoria puede ser actividad probatoria directa, medios probatorios directos, pero también indirectos, y ahí el juez tendrá que valorarlos, ¿no? Esta causal, como varias otras, el artículo 333, tiene dos plazos de caducidad. El código prevé que son 6 meses desde que se conoce el hecho y en caso no se hubiera conocido 5 años desde que se hubiera producido. Este mismo doble plazo se va a repetir en varias de las causales que están en el artículo 333. Otra causal podría ser, bueno, la segunda causal que regula el artículo 333 es el de violencia física o psicológica.
Solamente por referirme a algo más. El adulterio es un supuesto es una causal que justifica un divorcio sanción, no un divorcio remedio, sino un divorcio sanción. La segunda causal es violencia física o psicológica, ¿no? Acá comparte las características respecto de los plazos de caducidad. Y respecto de la actividad probatoria, claro, acá lo ideal es tener un medio probatorio, un informe médico pericial, ¿no? Si es que hubiera sido una agresión física, un informe médico; si es que hubiera sido una agresión psicológica, una pericia de carácter psicológico, ¿no? Y así el juez podrá valorar. Esta causal también es divorcio-sanción. Y así el artículo 333 va regulando distintos supuestos, ¿no? El supuesto de atentado contra la vida entre los cónyuges, el supuesto de injuria grave, el supuesto de abandono injustificado, ¿no? El supuesto de conducta deshonrosa, ¿no? Actos indecorosos que hacen que la vida en común sea imposible, que no voy a entrar en el detalle por cuestión de tiempos. O podríamos hablar también de un supuesto expresamente regulado en el Código Civil, que es la causal de enfermedades de transmisión sexual. Evidentemente, si es que ha sido esta contraída de manera posterior al matrimonio, ¿no? Si ha sido de manera anterior y la pareja conocía, en todo caso no va a ser una causal de divorcio. En la que yo me quiero detener ya por cuestiones de tiempo, las causales ustedes las pueden revisar en el artículo 333, es en la causal de separación de hecho. Yo hace un rato decía que la separación de hecho es una causal para separación de cuerpos, en consecuencia no son los mismos, ¿no? Pero ¿por qué me quiero detener en la separación de hecho? Primero, la separación de hecho va a ser una causal que se va a aplicar también con un elemento temporal. La separación de hecho va a ser causal de separación de cuerpos o de divorcio, siempre y cuando la separación sea de 2 años en caso no haya hijos menores de edad, y si los hubiera, de 4 años. Si es que ese aspecto temporal se cumple, en consecuencia se podrá demandar el divorcio. Pero acá también hago una pequeña tingencia. No cualquier separación de hecho da lugar al divorcio o a la separación de cuerpos. Tiene que ser una separación de hecho que demuestre que realmente la pareja ya no quiere hacer vida en común. Porque, por ejemplo, ¿no? Si estuviera casado y me voy a Europa a trabajar porque quiero, no sé, generar mayores ingresos para que mi familia se desarrolle, hay una separación de hecho, por supuesto, pero no una separación de hecho como causal de divorcio, sino una separación fáctica porque yo me estoy yendo a trabajar. Eso no configura un supuesto de divorcio. Tiene que ser una separación de hecho en la que se evidencie que no se están respetando los deberes que mencionaba hace un momento, deberes de fidelidad y deberes de asistencia. Porque si fuera una separación de hecho en donde todavía se demuestra que se están respetando esos deberes, en consecuencia, no debería tomarse como una causa. Pero más allá de qué es la separación de hecho y cuáles son los plazos, lo que yo quiero comentar, dado que ya vamos una hora hablando y quiero terminar con eso que me parece fundamental, es la separación de hecho como causal de divorcio, pero cómo ha sido tomada en cuenta, respecto del tercer pleno casatorio civil. Y ya con eso voy terminando. En el tercer pleno casatorio civil se analiza el artículo 345A. El artículo 345A es un artículo bien particular. Y es un artículo bien particular porque establece una obligación indemnizatoria para el cónyuge que se identifique como más perjudicado. Cuando se convoca el tercer pleno casatorio civil surgen una serie de cuestiones. Una de esas cuestiones era, por ejemplo, que la voy a mencionar, pero no es la que vamos a entrar a detallar ahora, pero una de esas cuestiones era si es que esta indemnización que regula el artículo 345A es una indemnización que se tiene que tener como un supuesto de responsabilidad civil y en consecuencia un supuesto en el que surja un deber de resarcimiento en sentido estricto, con los elementos de la responsabilidad civil, antijuricidad, factor de atribución, nexo y daño, o si es que es una indemnización en sentido estricto, en el sentido de una compensación. Lo cierto es que el Pleno termina concluyendo que estamos ante una compensación, no ante un supuesto de responsabilidad civil, más allá de las críticas que se le puede hacer a esa conclusión. Pero yo me quiero referir al segundo supuesto que analiza el Pleno.
El pleno lo que busca hacer es identificar cuándo en un divorcio que deviene de una causal de separación de hecho, que es el supuesto del artículo 345A, cuándo o cómo se puede identificar al denominado cónyuge más perjudicado. Y lo que hace el pleno es desarrollar una serie de supuestos, ¿no? Para que el juez pueda identificar quién es el cónyuge más perjudicado cuando existía una separación de hecho. Y el código habla de los siguientes supuestos. Por ejemplo, ¿no? Si es que alguno de los cónyuges ha tenido que iniciar un proceso de alimentos al otro, se podrá entender que el hecho de que haya tenido que recurrir a la jurisdicción para hacer valer un derecho hace que se le identifique a este cónyuge como el más perjudicado. Ese es un supuesto que el Pleno establece para identificar al cónyuge más perjudicado. Otro supuesto, si es que uno de los cónyuges ha tenido que demandar por violencia, por ejemplo, al otro. Si es que eso ha pasado, aquel que tuvo que hacer valer su derecho a la integridad física, psicológica, a través de una demanda, será el cónyuge más perjudicado. Y entonces lo que hace el Pleno es identificar criterios para establecer quién va a tener derecho a esta indemnización de este artículo 345A. ¿Qué es lo que no hace el código? Perdón, ¿qué es lo que no hace el Pleno? Y de hecho fue una de las cosas que se le criticó mucho al Pleno en su momento. El Pleno no da criterios para establecer un quantum, un monto de compensación. Claro, ¿esto a qué conlleva? Que para un juez, una persona, digamos, dos casos idénticos, que es lo que suele pasar, para un juez esta persona va a tener un derecho a compensación de 10.000 soles, como de hecho pasó en el tercer pleno, y otra persona en una situación similar de repente le da una compensación de 100.000 soles. No hay un criterio, no hay un baremo. Por supuesto, esto da lugar a que exista inseguridad jurídica. Ante situaciones similares se viene resolviendo de manera distinta. En consecuencia, lo acertado del Pleno es que establece criterios para identificar al más perjudicado, pero lo que no es acertado es que no establece criterios para identificar el monto, el cuánto de esa indemnización que ordena el 345A. Otro aspecto del Pleno, y ya con esto quiero ir cerrando. El Pleno tiene una afirmación, o más que una afirmación, del Pleno se sacan afirmaciones que son por lo menos cuestionables. ¿Por qué? Y sí, es un tema más procesal. Cuando el Pleno analiza el divorcio por causal de separación de hecho, aprovecha ese supuesto para establecer una directriz general en todos los procesos de familia, que es el de flexibilización de los principios procesales. ¿En qué sentido el Pleno flexibiliza principios procesales? El Pleno lo que dice es, oye juez, tú tienes que pronunciarte sobre la indemnización prevista en el artículo 345A y faculta al juez a pronunciarse sobre esta indemnización aun cuando las partes no lo hayan pedido expresamente en sus pretensiones. Lo que dice el Pleno es que el juez deberá pronunciarse con el solo hecho de que las partes de alguna manera lo hayan alegado en sus escritos durante el proceso. No como pretensión, basta que lo haya alegado. Basta que lo haya... Deme un segundo, please, que me ha aparecido acá. Ya, perdóname. Basta que las partes lo hayan alegado para que el juez se pronuncie. ¿Esto qué implica, por supuesto? Implica que los jueces vulneren lo que se conoce como el principio de congruencia procesal. ¿Por qué? Porque el principio de congruencia procesal prevé que el juez debe pronunciarse respecto de lo que las partes han planteado en sus pretensiones. Pero el Pleno lo que dice es, juez, no importa que no sean las pretensiones, basta que haya una alegación en los escritos o en los argumentos de las partes, no necesariamente en el petitorio, para que tú como juez pueda o debas como obligación, porque lo impone como una obligación, pronunciarse sobre quién va a ser el cónyuge más perjudicado y cuál es el monto de compensación que le va a corresponder. Entonces, a partir de esto, muchas personas, profesores, abogados, han identificado o han concluido de que el derecho de familia, por lo especial que es,
le permite al juez vulnerar o flexibilizar principios procesales, entre ellos el principio de congruencia procesal, de tal manera que le atribuyen esta posibilidad de flexibilización de los principios procesales a la naturaleza especialísima del derecho de familia. Esto no es así. La flexibilización de los principios procesales, como el de congruencia procesal, no es propia del derecho de familia. Es más, existen supuestos incluso mucho más graves en el caso del derecho civil patrimonial, que no es derecho de familia, o por decirlo de otra manera, en los otros libros del Código Civil, incluso más graves. ¿Por qué digo más graves? Nótese y repito lo que dijo el Pleno. El Pleno indica que el juez debe pronunciarse sobre la indemnización producto de una separación de hecho, de un divorcio por separación de hecho, sin que esté en el petitorio, pero siempre y cuando las partes de alguna manera lo hayan alegado. Ese es el requisito. Las partes de alguna manera deben de alegar derecho de familia. En el derecho civil patrimonial ocurre incluso algo mucho más extremo. El artículo 220 del Código Civil prevé la nulidad de oficio del acto jurídico cuando la causal es evidente. Nulidad manifiesta le llama el artículo 220 del Código Civil. En estos casos, el juez puede declarar la nulidad de un acto jurídico, inclusive sin que haya sido al menos alegado por las partes. Nos dice que entonces es inclusive mucho más grave, porque el 220 dice juez, puede declarar la nulidad si es que lo ves manifiesto. No importa que las partes lo hayan o no lo hayan alegado, o en su petitorio o en los fundamentos de su demanda, no importa. El juez puede hacerlo. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que esta afirmación que se hizo a partir del tercer pleno casatorio, de que el derecho de familia justifica la flexibilización de los principios, no es que sea por el derecho de familia, por la propia naturaleza, eso no es correcto, porque con ese sencillo ejemplo del artículo 220 del Código Civil se demuestra que incluso situaciones más graves pasan en ámbitos que son ajenos al derecho de familia. Entonces, que creo que esa es una reflexión importante, que de hecho, debo decir, no es una reflexión propia, esta reflexión la hace muy bien y de manera mucho más detallada, si es que alguien quiere profundizar en esto, el profesor Fortin Amanco Córdoba. Entonces, doctores, para ir cerrando la idea, el día de hoy hemos hablado de la separación de cuerpos, hemos hablado de dos instrumentos, o mejor dicho, de dos conceptos dentro del derecho de las familias, como ahora se le denomina. De tal manera que hemos identificado el supuesto de separación de cuerpos como un escenario que debilita el vínculo matrimonial pero no lo extingue, con sus características, con sus efectos, con sus terminaciones. Y hemos hablado también del divorcio, identificando los supuestos de divorcio sanción y de divorcio remedio. Hay más supuestos, son dos en total en el artículo 333, pero no he querido profundizar en eso por cuestiones de tiempo. Y hemos terminado hablando sobre un aspecto relacionado a la causal de separación de hecho que dio lugar al tercer pleno casatorio civil, indicando tres cosas. El tercer pleno casatorio civil establece que la indemnización prevista en el artículo 345A es una indemnización en sentido estricto y no un resarcimiento, primera idea. Segunda idea, a partir del tercer pleno casatorio civil se indica que en el derecho de familia se flexibilizan principios procesales, esa es la segunda idea, como por ejemplo el principio de congruencia procesal. Y la tercera idea, que ya es de taquito, lo que hemos indicado es que la flexibilización de los principios procesales no se dan solamente en el derecho de familia, sino inclusive de manera más grave en el derecho civil patrimonial ajeno al derecho de familia. Esas son las ideas que he querido compartir el día de hoy con ustedes, doctores. Espero no haber sido muy, muy aburrido, eh, pero también espero que algunas de las ideas que hemos podido refrescar hayan sido de su interés. Yo quedo a lo que ustedes me indiquen, a las preguntas que pueda haber el día de hoy, o también siempre pueden escribirme por redes, por allí me encuentran y por lo general respondo bastante rápido cuando existe alguna duda. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación, se brindarán algunas indicaciones posteriores a la exposición. Se dará inicio a la ronda de preguntas. Tendremos un máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. Le invitaremos al doctor a compartir unas palabras finales
Finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión. Ahora empezaremos con la ronda de preguntas. Creo que hay algunas ya en el chat. Luis pregunta eh, ah, acerca de quién dijo que hace el análisis sobre el pleno casatorio que mencionó. Sí, ahí lo he puesto en el chat, pero igual lo comento por acá. En realidad el análisis de los plenos lo hacen varios Mm, abogados. Pero respecto a este tema de los principios procesales, yo creo que el más interesante que lo pueden encontrar en escritos, porque he escrito sobre esto, pero también en videos en internet, me parece, es el profesor Ferdinand Amanco Córdoba. Yo creo que él hace realmente un análisis bastante interesante sobre los efectos del pleno. Muy bien. Esperamos. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas. Ah, sí, hay otra pregunta. ¿En qué supuestos, Pedro pregunta, ¿en qué supuestos una separación de hecho puede convertirse en causal autónoma de divorcio? Esa es una pregunta interesante. La separación de hechos, tal como se haya configurado, digamos, 2 años de separación en caso no hubieran hijos menores, o si los hubiera 4 años de separación, si es que hubieran hijos menores. Y como decía en su momento, además, que sea una separación que cumpla no solamente con el aspecto temporal, sino además de una separación de la cual se pueda evidenciar que los cónyuges ya no buscan hacer vida en común, eh, puede ser ese mismo supuesto, puede servir ese mismo supuesto como causal de separación de cuerpos o como causal de divorcio. En este caso va a depender lo que el cónyuge esté buscando. De repente el cónyuge está buscando simplemente una separación de cuerpos y entonces utilizará esa causal como separación de cuerpos e irá al proceso de separación de cuerpos. Pero de repente no está buscando una separación de cuerpos y con esa misma causal directamente puede irse a un proceso de divorcio. Entonces, lo que quiero decir es que no es que la misma causal deba cumplir con algunas características para la separación de cuerpos o con otras características para el divorcio. La misma causal puede ser para cualquiera de los dos escenarios. Va a depender qué es lo que busque el cónyuge, ¿no? Eso sería. Muy bien, entonces procedemos con las palabras finales. No sé si le Sí, gustaría por compartir supuesto. alguna. Por supuesto, por supuesto. Yo les quiero agradecer por la invitación. Nuevamente yo reitero las disculpas porque esta sesión debió haberse dado el día sábado, pero ocurrieron cosas que ya escaparon a lo que yo podía controlar. Así que lo quise hacer lo más pronto posible, es por eso que se ha realizado el día de hoy. A mí me gusta mucho este tipo de espacios porque se puede compartir a través de preguntas, a través de ideas, temas bastante interesantes. En esa medida, yo no solamente agradezco la invitación del día de hoy, sino que además también, en caso ustedes lo vea conveniente, quedo absolutamente dispuesto a, en una próxima oportunidad, hablar de este o los temas que ustedes consideren relevantes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, doctor. Ahora procedemos con la presentación del certificado de reconocimiento. Si se puede ver. Ay, ya lo puedo ver. Sí, sí, ya se puede ver. Muy bien. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, hacemos entrega simbólica de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación. Muchas gracias, Eh, Rodrigo. Quedo muy agradecido. Gracias a usted, doctor. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos de nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. A quienes deseen obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido, sí, que ya ha sido compartido en el chat de Zoom. Gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontraremos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Alex Hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.